Muchos oyentes recordarán que hace unos meses estuvimos entrevistando a Osvaldo García, un joven paraguayo que se encontraba en ese momento en Irlanda, donde estaba estudiando inglés, preparándose para abordar después otras costas más lejanas geográfica y culturalmente, como la de Jordania, un país árabe donde hay muchos cristianos, pero fundamentalmente musulmán, donde justamente se prepararía estudiando después árabe, por eso el inglés como base para estudiar árabe, para después ser un, entre comillas, agente del diálogo con el mundo musulmán. Entonces hoy nuevamente, como prometimos en esa oportunidad, ya asentado hace unos meses en Jordania, conversamos nuevamente con él para ver cómo le está yendo, etc. ¿Cómo estás, Osvaldo? Estoy bien, bastante bien, gracias. ¿Cuándo llegaste a Jordania al final? Que no recuerdo. 5 de agosto. Uh-huh. El 5 de enero van a ser 5 meses que llegué acá y bueno, estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, queríamos saber un poquito cómo te estás encontrando, cómo fue, digamos, tu primer impacto y cómo es hoy la vida allí. Sí, es muy interesante cuando uno piensa en estos países lejanos, piensa que sabe un poco, porque claro, yo me informé un poco cómo sería, cómo es la cultura de Jordania. Y cuando llegué aquí, la impresión fue totalmente diferente, porque bueno, uno por fotos o por algunos amigos escucha hablar o te dicen cómo es el país, la cultura, el clima, el idioma, y siendo, digamos, en el concreto, en el país, es muy diferente. Uh-huh. Digamos, nueva cultura en esta tierra, muy linda, muy diferente. Hace calor, pero es un calor seco, ¿no? Como en Paraguay, que hace un calor húmedo. Yo llegué en agosto y sí, hacía calor todavía, ahora estamos en pleno invierno acá, pero se está muy bien. Pero la cosa que, el clima que me gustaba mucho es porque durante el día hace calor, uno no suda, y a la noche siempre baja tanto la temperatura, entonces se duerme bastante bien. Ah, qué bueno. Bueno, en esa parte me encontré muy bien. Me alegra. Sí, las personas son muy acogedoras, así uh-huh. que sí, me sentí muy bien. Ayudaron en eso. De a poquito, nueva realidad. Qué bueno. ¿Y cuáles fueron, digamos, si podés darnos una idea, esa sorpresa, digamos, que te llevaste, que decías que pensabas saber algo y ahí te encontraste con otra realidad? Realmente el ambiente, el país es muy diferente de que uno ve, porque claro, por fotos uno se imagina, por ejemplo, grandes ciudades, hay también, pero Jordania prácticamente el 50% es desierto. Yeah. Entonces es muy diferente de uno. Para mí fue una impresión muy grande eso. Uh-huh. También hay, por ejemplo, Jordania tiene más o menos 5 millones de habitantes solamente. Sí. Es chico el país, sí. Pero en este momento se ve gente de otras partes del Medio Oriente. Entonces es una variedad muy grande también. Entonces para mí fue una sorpresa eso, no me esperaba que sea una cosa así tan diversificado, digamos, porque muchísima gente, muchísimas familias vienen ahora en Jordania por la situación también del Medio Oriente. Entonces es una grande novedad para mí eso, justamente, uh-huh. Porque pensaba que iba a encontrar solamente gente de acá, de Jordania, esta cultura de acá, pero ahora como que para uno que llega de un lugar muy diferente, es un poco, sorprende tanto también. Claro. Entonces muchísima gente, muchísimas familias del Egipto, de Irak, uh-huh. Entonces es muy diferente. Y muchos refugiados palestinos también, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, pues esta gente sí, hay muchos campos de refugiados acá de la Palestina que ya son de mucho tiempo, claro, que están acá. Sí. Pero este último periodo justamente sí, llegaron tantas familias. Entiendo. Y entonces, una pregunta, digamos,
lógica por un lado, es cómo ves ahora, cómo viste, cómo percibís el clima entre la gente con respecto al mundo interreligioso, las distintas, o sea, sabemos que es un país netamente musulmán, pero por ejemplo hay alguna presencia cristiana, y también con respecto a, ya que hay muchos justamente refugiados palestinos y en general en un país árabe, hay mucha, digamos, prejuicio o dificultad con respecto a los vecinos judíos. Jordania, como dijiste, es el 92-93% son musulmanes, el resto cristianos, y católicos son poquísimos, claro. Cristianos en general. Sí. Pero en Jordania, por suerte, el diálogo, digamos, interreligioso es muy interesante, porque se respeta tanto, hay un respeto muy grande con las otras religiones, con las otras culturas, en Jordania en particular. Eso ayuda tanto. Sí. Y con el diálogo, realmente Jordania, digamos, es uno de los países, yo diría, el número uno, digamos, sí, acá de la región que tiene una historia también muy buena. Ellos respetan tanto que, por ejemplo, en agosto, septiembre, hubo este problema grande del Irak, y todas estas familias cristianas fueron acogidas, digamos, acá por el gobierno jordano. Qué bueno, no sabía. Entonces, por el gobierno jordano. Entonces eso ayuda tanto. Ustedes saben que Jordania tiene un rey, digamos, que gobierna el país, y ellos tienen un centro de diálogo con los cristianos y de otras religiones también. Es como un centro de estudio, pero que hace muchísimo con el diálogo. Entonces, a través de ahí, con gente experta, musulmanes, pero también no, de este diálogo se vaya adelante, sí, digamos. Pero se respeta tanto. En la gente, así en concreto, digamos, se ve también ese respeto muy grande. Por ejemplo, esta gente, familias que vienen del Egipto, por ejemplo, casi todos son cristianos, que vienen acá y son muy respetados también. O sea, hay un respeto mutuo. Conozco familias cristianas que trabajan, por ejemplo, en casas de musulmanes, por ejemplo. Entonces eso es en el concreto se ve, o en los supermercados, por ejemplo, también se ven que son de musulmanes, porque como decíamos, acá el país es musulmán, entonces todos los negocios, todos los supermercados, cosas es de los musulmanes, claro. Pero que existen familias, gente que trabaja en esto, que son cristianos. Sí. De hecho, vos mencionaste lo del rey, y sabemos que incluso hubo un contacto cuando fue María Bocha Emaus, la presidenta de los focolares, se encontraron, no sé qué. Sabemos que este rey realmente muy como de avanzada en esto del diálogo, y posiblemente en términos también de política exterior sea así, porque, por ejemplo, tengo entendido, pero vos me corregirás, a pesar de que haya muchos refugiados palestinos, etcétera, las relaciones con Israel, al menos a nivel política exterior, creo que son buenas. No sé entre la gente cómo es ese tema, porque el hecho que haya muchos palestinos podrían traer como ese odio, digamos, que hay a veces por esa situación entre judíos y palestinos. Con el tema de los judíos, ¿cómo es? ¿Más difícil entre la gente? Sí, es un poco más difícil, digamos, pero digamos no es tanto, porque esto es un problema que también para el país acá en Jordania es una situación nueva también, porque Jordania como es un país, digamos, todavía en este momento el único país que no tiene problemas con el resto del Medio Oriente y con el exterior, digamos, sí. No tiene ningún problema. Entonces está muy bien. Y toda la gente del Medio Oriente miran, digamos, esta realidad acá. Entonces yo diría que está empezando ahora, no es que una cosa muy avanzada, digamos, pero se está dialogando también con ellos, porque sí, como se decía, acá el rey es muy querido, es muy atento también, entonces
muy querido por la gente simple de acá. Y eso es una imagen muy buena para el resto de los otros países desde acá del Medio Oriente. Por una parte, ven muy bien también eso, que el país es muy tranquilo en ese sentido. Y respeta mucho, como dijimos, las otras religiones. También ahí entramos con los judíos, que son muy respetados también acá. Es un problema para la gente simple, digamos acá, gente que tiene que trabajar, que tiene su familia. Es un problema que otros, digamos, de otros países del Medio Oriente vengan acá porque el trabajo es poco muchas veces y esta gente que viene no tienen nada o perdieron todo. Entonces cualquier trabajo o cualquier puesto que se les ofrece, ellos aceptan. Eso es, digamos, un poco negativo para esta gente de acá, sí, la Jordania. Pero al mismo tiempo la Jordania como país, como gobierno, quiere ayudar, o sea, busca también una solución para esta gente que sufre tanto. sí. Entonces ahí pero yo diría que toda esta situación también ayuda, digamos, a que el diálogo continúe, porque con los conflictos, digamos así, viendo del lado positivo, ayuda a este diálogo a continuar a ir adelante. Como decías también, cuando vino la presidenta del movimiento de los focolares, María Bochenos, fueron a visitarle y ahora justamente la semana pasada por la Navidad, el gobierno, el rey y su esposa cada año hacen una visita, digamos, a estas iglesias de los cristianos. Y esta vez ellos, fue una sorpresa también, quiso visitar el focolar. Qué lindo. Entonces se fueron, llamaron un día diciendo que se acordaron de esta linda visita que hizo la presidenta del movimiento de los focolares y que ellos querían retribuir. Entonces se organizó rápidamente todo de última hora y se fueron a visitar la casa de los focolares para agradecer este gesto, digamos. Qué hermoso. Y, la cosa que dijo es que se continúe este diálogo y que nosotros tenemos que ser estas personas de diálogo con las otras religiones, con estas personas, con estas... Y fue muy lindo, fue una sorpresa muy linda también para nosotros y que ellos estaban muy contentos con estos diálogos porque algunas personas que hacen parte acá del movimiento de los focolares también hacen parte de este grupo en este centro de diálogo. Inclusive hay una persona que es musulmana que hace parte del movimiento de los focolares y un profesor universitario, y él hace parte de este grupo, el movimiento de los focolares y esta nueva realidad, digamos, del gobierno. Me pareció muy interesante, valoraba más todavía, continuar nuestra conversación, lo que decía de la generosidad y la apertura y la hospitalidad de los jordanos, porque en otros países donde de repente no hay tanto trabajo y vienen muchos extranjeros, muchas veces se da como un miedo, ¿no? Porque dice, vienen a quitarnos el trabajo. Claro. No, se siente un poco, digamos, con esta realidad, se siente un poco también de cómo va a ser, cómo va a continuar todo esto. Porque, como decía, cuando viene mucha gente en tu país, a lo mejor a muchas familias le quitan trabajo, puestos de la escuela, por ejemplo, de los niños, pero se está estudiando la posibilidad de ver cómo hacer, es una realidad nueva también, pero está el espíritu de querer ayudar a todos. Entonces, bueno, se está, digamos, viendo cómo hacer también, pero se siente un poco con las personas en la
calle hablando, esta estabilidad, cómo va a ser, Sí. cómo va a ser el futuro, digamos, de esta situación. Entiendo.